Profes, muy buenas tardes nuevamente a las personas que ingresaron hace poco. Los saludo, muy buenas tardes. Espero que ustedes y sus familiares pues, se encuentren bien en los distintos países de Latinoamérica en donde se encuentran actualmente. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión que hace parte del curso Virtualidad y Matemáticas, diseñado pues, por Alexandra, Pedro Gómez y Camilo López, quien les habla, equipo de una empresa docente de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. El día de hoy, esta sesión, que es la tercera sesión, estará dirigida por la profesora Alexandra Bulla y estará relacionada con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje sincrónico en esto de la educación virtual para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Pero antes de iniciar la sesión, vamos a recordar un poco, como es habitual en el curso, recordar un poco pues, en qué vamos para que nos acordemos un poco del contexto. Recordemos que en la primera sesión pues, hablamos un poco sobre los lineamientos de la educación virtual con calidad y vimos como tal las expectativas de aprendizaje en términos de la educación matemática. En la sesión anterior estuvimos trabajando sobre el aprendizaje asincrónico. Entendimos un poco qué es, pero nos enfatizamos sobre el tipo de modalidad de aprendizaje que es, pero recordemos que lo importante es no olvidar que existen ciertas cosas sobre este tipo de aprendizaje asincrónico. Para poder entender esto, ¿cierto? Como modalidad de aprendizaje, lo que hicimos fue analizar diferentes actividades asincrónicas. Entonces vimos un ejemplo de un profesor de un sector rural, analizamos pues este video, que era un video en YouTube, entendimos el contexto y con base en eso realizamos un análisis bajo las dimensiones pedagógica y la dimensión comunicativa. Entonces, luego lo que hicimos fue ver unos ejemplos también de actividades asincrónicas, una guía y pues una actividad que puede ser complementaria con el uso de GeoGebra en torno de poder potenciar pues algunos aprendizajes en este tipo de modalidad de aprendizaje. Pero lo que terminamos en conclusión, en términos del aprendizaje asincrónico, es tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Algunos aspectos. El primero, recordar la importancia en la claridad de la información que se le entrega al estudiante, ya que efectivamente en el aprendizaje asincrónico sí hay interacción, pero pues esto se da en diferentes momentos. Entonces, pues ser lo más claro posible en términos de la información que manejamos en este tipo de actividades. No olvidar la interacción, es decir, porque es de aprendizaje sincrónico, no tengo al estudiante en ese momento, pues entonces me olvido de la interacción y hago la actividad como si fuera para mí. Entonces también abordamos un poco esto, pensamos en algunas estrategias sobre el análisis que hicimos. Recordemos también hacer partícipe de la construcción del conocimiento al estudiante, es decir, si hay la interacción, pero también debo pensar un poco en la evaluación, debo pensar un poco en que le estoy hablando a él, en que lo estoy evaluando, debo dejar retos, debo conectar pues diferentes canales de comunicación, utilizar diferentes estímulos para que pues él vea como la conexión entre todo lo que uno está intentando desarrollar. También entendimos que no siempre es como la cantidad de información que yo utilice o la cantidad de herramientas que utilice, pues entre más mejor, no. Lo que dijimos es, depende con el propósito que lo utilice, porque a veces utilizar mucha información puede llevar a desmotivar a los estudiantes. Entonces, también trabajamos mucho en cómo mantener a esos estudiantes motivados, ¿de acuerdo? Para que efectivamente pues este tipo de modalidad sea de la mejor manera. Muy bien, eso era para resumir. Colegas, esto era en lo que vamos. Vamos ya a dar inicio a esta tercera sesión que estará liderada por la profe Alexandra Bulla. Entonces voy a darle paso. Alexandra, muy buenas tardes y los profes pues están dichosos de escucharte en esta sesión. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Me podrían confirmar por el chat si me escuchan bien? Sí, súper bien, pero ¿Sí? ya me confirman los profes. Sí, sí, Alexandra, te estamos escuchando muy bien. Listo, muchísimas gracias, Cami. Muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Bienvenidos. Realmente esperamos que estos espacios sigan siendo unos espacios que nos generen demasiado aprendizaje, en el que entre todos podamos construir y construir sobre todo una dinámica que ha sido, que pues fue muy repentina para todos, pero que seguramente desde diferentes lugares donde nos encontramos dentro y fuera del país, ha generado retos
que hemos venido, digamos que afrontando de pronto de una manera no esquemática, no clara, ¿sí? Y que con este espacio buscamos permitirles a ustedes una manera o proporcionarles una manera para organizar estos espacios y como lo hemos venido hablando desde la primera sesión, buscar asegurar la calidad en la educación virtual que estamos impartiendo a nuestros estudiantes. Como lo mencionaba Camilo, el día de hoy vamos a hablar alrededor del aprendizaje sincrónico. En la clase pasada hablábamos de todo el trabajo que desarrollamos con nuestros estudiantes que no necesariamente tiene una coincidencia temporal, a diferencia del aprendizaje sincrónico en el que indiscutiblemente debemos tener encuentros como los que estamos teniendo en este momento ustedes y nosotros. Inicialmente vamos a hacer una introducción a todo esto del aprendizaje sincrónico, vamos a hablar de algunas ventajas y desventajas, seguramente ustedes conocerán muchas más y también es importante que nos las vayan contando por el chat. Vamos a hacer una actividad direccionada al análisis y a la reflexión constructiva y finalmente vamos a hablar sobre qué va a pasar en la siguiente sesión el próximo jueves, que realmente esperamos con la participación de ustedes, porque esa sesión pues es para ustedes y la construimos y dispusimos para que tengan un espacio en el que puedan contar un poquito también qué han hecho en su trabajo. Pues bueno, miremos un poco qué es el aprendizaje sincrónico. Recordemos que cuando hablamos de aprendizaje sincrónico, hacemos referencia a aquellos encuentros temporales, encuentros en vivo que realizan los profesores con los estudiantes, incluso en el que los mismos estudiantes tienen la opción de interactuar, de enviarse algún mensaje, incluso algunos en los que nosotros no tenemos control, algunos mensajes internos, pero sobre todo pueden escuchar al profesor, ver al profesor, de manera temporal. La idea de este aprendizaje sincrónico y de estos encuentros sincrónicos es que sean clases que no necesariamente sean magistrales. Esto no quiere decir que en algún momento no podamos a nuestros estudiantes darles alguna explicación. Conozco de muchísimos colegas, incluyendo a Camilo, que en sus clases colocan un tablero en la parte posterior de su espacio, de su escritorio, y utilizan el tablero para hacer algunas explicaciones, para hacer algunos acercamientos al tema o a los conceptos que se están llevando a los estudiantes, pero la idea es que estos espacios vayan un poco más allá de solamente explicaciones, sino que vayan acompañados de algunas actividades, que los niños puedan generar algunas interacciones con su entorno. Y esto es muy importante que no lo olvidemos, porque a veces creemos que en la educación virtual pasar de lo presencial a lo virtual es, pues, cuando tengo clases sincrónicas, lo que hago pues son los 45 minutos de una clase habitual presencial y la dinámica tiene que cambiar. Incluso algunos espacios deben ser para respuestas, preguntas y respuestas. ¿Sí? Entonces no necesita el profesor estar necesariamente buscando qué explicación hace, sino es importante que también los niños se les abra un espacio de este estilo para que pregunten, el profesor responda o los mismos compañeros entre todos hagan esa construcción de las respuestas a cada una de las preguntas. Este es un tipo de aprendizaje grupal. Entonces, ¿qué pasaría si en esta clase yo hablo las 2 horas y ustedes están así como en este momento? Pongámonos en los papeles que ustedes son los estudiantes, nosotros los profesores, y ustedes sencillamente están como receptores de información. Seguramente les puedo asegurar que en media hora ustedes ya van a estar de pronto pensando en qué van a hacer el día de mañana en sus clases, si de pronto pasó alguien por detrás o cerca de ustedes, y entonces va a ser muy fácil que que se desconecten de lo que estamos desarrollando. Por eso es muy importante que en estas clases ustedes busquen que se involucren los agentes que están, los estudiantes que están aprendiendo, se involucren en el proceso de la clase. ¿Qué incluye este tipo de aprendizaje? Pues que utilicemos herramientas que nos permitan diseñar conferencias, que nos permitan realizar debates, clases en aulas físicas, digamos que podamos tener como un espacio
para nosotros y nuestro aprendizaje, y podamos hacer también actividades grupales, porque a veces pasa que solamente pensamos que es la interacción entre el docente y el estudiante. Pero resulta que es muy importante que en estos espacios, así como en un aula presencial, los estudiantes puedan interactuar entre ellos. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de este aprendizaje? Primero, que hay posibilidad de relacionarse y participar en un espacio que fortalece las comunidades de aprendizaje. A veces nos damos que realmente en el aula o en la misma institución somos una comunidad en la que aprendemos, no solamente de matemáticas, no solamente de ciencias, aprendemos valores, aprendemos comportamientos, y estos espacios sincrónicos, a diferencia de los asincrónicos, realmente permiten que esa comunidad, que esa educación que estamos entregando a nuestros estudiantes realmente se empiece a consolidar. Eso es muy importante tenerlo claro. En este espacio también se refuerza la interacción en el trabajo, las relaciones socioemocionales y las interacciones personales. Estoy seguro que muchos de ustedes en la primera sesión pues reconocieron o reconocimos que no solamente tenemos colegas o compañeros en esta aula del país del que nosotros, en el que estamos ahorita viviendo o en el que nacimos, no solamente tenemos compañeros de esos espacios, quizá tenemos compañeros de otros lugares que tienen quizá las mismas preguntas, que tienen otras preguntas que de pronto yo sé la pregunta o he vivido la problemática que mi compañero está en este momento viviendo, y eso es muy importante que lo sienta cada uno de los estudiantes, porque es ahí cuando realmente esas relaciones se empiezan a fortalecer y se habla de poder generar interacción entre personas, entre estudiantes, entre docentes y estudiantes. Digamos, otra ventaja de este aprendizaje es que hoy en día, digamos, contamos con una gran cantidad de recursos virtuales que nos permiten llegar a los estudiantes de una manera mucho más dinámica. Entonces, puede que ustedes aquí ahorita me estén escuchando. Seguramente hay personas que no están en su pantalla grande con las transparencias, sino tienen la cámara, la grabación del video. O seguramente más adelante vamos a mostrar un video, entonces ahí van a poder interactuar de otra manera diferente. Entonces, estos recursos realmente nos facilitan llegar a ustedes con diferentes estímulos, a los estudiantes, y pues en este caso ustedes que son nuestros estudiantes, con diferentes estímulos, que es lo que genera la motivación para que en esta sesión pues sigamos interesados en lo que se está desarrollando. Indiscutiblemente, pues esto nos permite algo de inmediatez en la comunicación, el poder reaccionar a alguna pregunta. Si en este momento alguno de ustedes escribe algo por el chat, pues va a ser mucho más fácil que alguno de nosotros reaccionemos a esa pregunta. Y pues eso va a promover de alguna manera que haya discusión, ¿cierto? Que podamos interactuar y no esperemos de pronto hasta mañana y es que al profesor ya se le olvidó mi pregunta. Profe, ¿se acuerda que yo le había preguntado o que yo envié al foro? Sino aquí va a ser un poquito más inmediato. Y pues eso ¿qué genera? Pues que haya construcción en la toma de decisiones. Entonces, ok, yo mañana tengo que entregar una tarea y resulta que en la clase mi profesora ya me aclaró, discutimos un poco sobre aprendizaje sincrónico, claro, ya entendí que es aprendizaje sincrónico, pues ya puedo empezar a organizar o a resolver lo que tengo mis pendientes. Y pues eso contribuye, como les hablaba al comienzo, que no solamente nosotros enseñamos un tema o una disciplina, sino un contenido, perdón, sino también con este tipo de espacios fomentamos muchísimo los valores, los comportamientos, como todo lo que implica realmente la educación. Y pues el poder estar en este momento interactuando promueve la disciplina, ¿no? La disciplina, el orden, la atención, digamos que empiezan a jugar una cantidad de valores y de comportamientos un papel muy importante en estos espacios. Estos espacios permiten que se aumente la participación. Hemos tenido
cohortes en la que los colegas, los estudiantes, quienes estamos en ese momento como estudiantes, nos cuentan un poco que algunos de los estudiantes que cuando estaban en lo presencial de pronto eran más dispersos, casi no participaban, pues en estos espacios virtuales han participado. Y pues eso es muy importante porque empezamos a reconocer una cantidad de comportamientos que quizá antes no conocíamos de nuestros estudiantes. Y pues en este espacio virtual podemos evidenciarlos fácilmente, a diferencia de lo asincrónico, que es como igual, pues hizo bien la tarea el niño, pero no sé si aprendió. De pronto en este espacio sí podemos un poco ser más cercanos a esos aprendizajes que estamos entregando a nuestros estudiantes. Pero esto también tiene algunas desventajas, ¿no? Algunas limitaciones. Y es que en ocasiones, según la cantidad de estudiantes, incluso así hayan poquitos estudiantes, pues se genera dificultad para moderar las discusiones. A veces pasa, no sé si les ha pasado que de pronto Nidia escribe el mensaje, entonces yo hago una pregunta, Nidia responde, pero le da enter, su respuesta no está completa y más abajo alguien ya contestó, pero ya Nidia volvió a enviar otro mensaje completando su respuesta. Y entonces ya después poder unir, relacionar como esa interacción que están haciendo y yo como profesor o un estudiante moderar esas discusiones, pues se vuelve un poco tedioso. Existe una dificultad para promover la participación de todos los estudiantes. Digamos que esto no es particular del aprendizaje sincrónico. Pues digamos que es evidente que en cualquier espacio en el que se reúnan diferentes personas para charlar, para compartir, para discutir, pues promover que todas las personas, así sea en un baby shower, en una fiesta, en lo que sea, participen, pues es un poquito complicado. Imagínense ustedes en una situación educativa en la que de alguna manera, si mi respuesta no es correcta, pues puede generar algo de burla o de frustración. Entonces, pues seguramente va a ser muchísimo más difícil que en estos espacios logremos que todos los participantes contesten, además porque es mucho más fácil, pues yo estoy acá prestando atención, pero pues yo me quedo calladito y la profesora ni siquiera se dará cuenta que yo estoy acá. También, pues se genera dificultad para conseguir que todos se conecten al mismo tiempo. Esto nos pasa y seguramente a ustedes les pasa mucho, pero a nosotros nos pasa muchísimo en este curso. O sea, si sufrimos un poco, y no necesariamente por incumplimiento de las personas, por las cuestiones de red, digamos que 50-50, para que a las 5 en punto iniciamos una clase, para que a las 7 en punto nosotros ya tenemos estimada la clase, el tiempo y la duración, y son las 5:10 y vemos que, uy, Dios mío, no están todas las personas conectadas, ¿qué hacemos? Iniciamos, pero es que los que cumplieron, pues merecen ese respeto, pero entonces la primera parte que es muy importante, porque es que diseñamos esta clase, se la van a perder unos, ¿qué hacemos? Y entonces empezar a como mediar en esos tiempos, pues es supremamente complicado y por eso es importante que tengamos algo de control o cercanía con los padres de familia. También se generan dificultades que se presentan en la comunicación debido a la falta de habilidad, ¿sí? No es tan fácil, seguramente, si en este momento yo les digo a ustedes, les voy a abrir el micrófono, ¿cómo así? ¿Cuál micrófono? ¿Dónde está ubicado el micrófono? De pronto alguien abre y entonces habla por allá algún familiar, hay ruidos externos, entonces pues eso genera un poco de inconvenientes. Y digamos que esto también, a pesar de que es positivo en términos de las discusiones que podemos generar, pues también a veces la falta de tiempo para reflexionar ante una respuesta. Nos pasó, creo que ustedes se dieron cuenta en la sesión pasada, Camilo hacía alguna pregunta y mientras ustedes escribían en el chat, pues quedaba Camilo como, bueno, mientras ustedes escriben y entonces también se requiere un poco de improvisación en esas situaciones porque hace parte de la dinámica de estos espacios. Sin embargo, pues eso hace que se pierda algo de tiempo, que la dinámica se frene y eso, pues por eso lo consideramos como una desventaja. No sé, antes de pasar a la actividad, si ustedes conocen de pronto alguna ventaja
o desventaja desde su experiencia. Me gustaría leerlos un poco y saber de pronto alguna situación que también les ha pasado con motivo de llevar este aprendizaje sincrónico a sus aulas de clase. Entonces voy a poner por acá, perdónenme un segundito, para poderlos leer. Entonces yo como me imagino que aquí, así es la dinámica en el sincrónico, yo espero que ustedes estén escribiendo. Carlos. Entonces Carlos nos cuenta un poco que la ventaja, de acuerdo, es la aclaración, lo que mencionábamos, la aclaración de dudas con respecto a los contenidos matemáticos. Perfecto, de acuerdo. A veces un video, a pesar de que sea lo más claro, desmenuzado, y a veces encontramos unos videos en YouTube buenísimos, pero no logran que el estudiante realmente entienda cómo hacer alguna operación, cómo entender algún algoritmo o en sí la matemática. Por ejemplo, puede que en un video haya un algoritmo, ¿sí? Expliquen el algoritmo de la potenciación. Y ya se le coloca al estudiante un problema y entonces lograr modelar esa matemáticamente esa situación, pues ya requiere otro tipo de procedimientos que seguramente pues es el profesor quien puede generar esas aclaraciones. De acuerdo, Carlos. Indiscutiblemente los problemas de la red. De acuerdo con ustedes, digamos que eso debería evolucionar un poquito más rápido, pero bueno, eso no, ya digamos se le sale un poco de las manos al profesor, ¿no? Dice Lisette, a propósito de la pandemia que nos tocó a los docentes, perdón, aprender a las malas, creo que una desventaja de un encuentro sincrónico es que carece de herramientas para modelar situaciones matemáticas, al menos que sepamos manejar. De acuerdo, pues la verdad no conozco alguna herramienta, digamos, específica para este tipo de situaciones y entonces no sé si vas de pronto hacia allá, me corriges, Lisette, pero entonces, como les comentaba, la estrategia que en ocasiones utiliza Camilo, y es que pues toca ir a la antigua, ¿no? A un tablero y empezar, digamos, para poder fácilmente escribir matemáticamente lo que yo requiero, pues sí, no existen así, o bueno, existen herramientas, lo que pasa es que no son tan fáciles de manejar, por ejemplo, como GeoGebra, ¿sí? GeoGebra es un poco más fácil de construir, sin embargo, las otras herramientas, escribir matemáticamente es un poco complicado y sí nos dificulta a nosotros ese trabajo. Una desventaja que los padres se involucren, eso es súper clave, Jimena. Desventaja que los padres se involucran en la clase y muchas veces le dan las respuestas de acuerdo. A los niños pequeños, todos quieren los niños pequeños, perdón, todos quieren responder al mismo tiempo. De acuerdo, digamos que eso de involucrarse los padres de familia, bueno, no solo lo vemos en lo virtual, también en lo presencial, es algo que, digamos, no es tan grave si esa relación, digamos, de la manera que se involucran, pues es generando un acompañamiento a los estudiantes, porque realmente lo requieren. Y pues lo de los niños pequeños, sí, como lo mencionábamos, moderar este tipo de actividades es un poquito complicado. Como ventaja, la retroalimentación inmediata, sobre la marcha se pueden perfeccionar los contenidos con el estudiante, además nos centramos más en los aciertos del chico que en sus fallas, de acuerdo. Las clases sincrónicas son todo un reto, tiene ventajas en el tú a tú con los estudiantes, de acuerdo. Algo importante, el contacto para el ambiente del aula personalizado, existen elementos emergentes, ahora que la realidad nos obligó a improvisar, de acuerdo, nos volvimos expertos en improvisar, como uso de software integral como Moodle, de acuerdo, muchos colegas están utilizando Moodle, la conectividad con los estudiantes, la concentración por los diversos distractores del medio y algo casual que tener algunos estudiantes Millennium que nos ayudan en el trabajo. De acuerdo con lo que menciona Alfredo. Lo del tablero quizá no es de todo efectivo por la resolución de la cámara o porque, de acuerdo,
estoy de acuerdo, Lizeth, con eso que mencionas del tablero y dificulta, pero de alguna manera, como lo veíamos en la primera clase, sí nos toca ser muchísimos más innovadores y creativos, porque sí, en matemáticas sí digamos que no, digamos que eso seguramente pues tampoco lo hay, pero creo que sí se le debe proveer al profesor un poquito más de algunos tableros o algo digital que permita realmente que yo pueda escribir, que yo pueda interactuar matemáticamente con mis estudiantes, perdón, y que haya visual. Por ejemplo, esa plataforma, ustedes la deben conocer también, tiene una pizarra. Y sí, se puede escribir 2 más 2, pero aquí a que yo escriba 2 más 2, pues me toma un tiempo muy extenso. Entonces, creo que sí es necesario que los profesores de matemáticas tengan esas herramientas concretas para toda la parte de realización matemática. Controlar los aportes de los estudiantes en el chat, lograr que los estudiantes participen por no poder acceder a la cámara, por ser estudiantes menores de edad. Eso es súper importante. Ahorita vamos a hablar en la actividad un poquito sobre eso. No se puede controlar que los estudiantes estén en la clase, de verdad estén atentos a la explicación. De acuerdo, de acuerdo. Es un poquito complicado, pero hace parte también de esas reglas y esas normas que hemos hablado, de poder utilizar estos espacios con mucho respeto, porque no solamente se trata de la privacidad de los estudiantes, sino que este espacio también es de ustedes, ¿sí? Cuando ustedes van a una clase, seguramente los directivos, algunos coordinadores, entran a mirar su clase, cómo está, como para hacer esa evaluación docente. Pero es el espacio de ustedes, ¿sí? Es el espacio de cada uno de nosotros, entonces ya vulnerarlo ya es pues un poco complicado y los estudiantes también necesitan todos los permisos de privacidad. Yo creo que eso es un poco responsabilidad de la institución, de coordinadores, directivos, de poder asegurar que yo como docente, si voy o si tengo planeada hacer unas clases, pues primero mis estudiantes deben ser conscientes, los padres de familia y todo, digamos que alrededor debe estar engranado para que realmente pueda estar viendo lo que están haciendo mis estudiantes y ellos sobre todo se sientan partícipes de este espacio. Y de acuerdo a la variedad de recursos en la casa que podemos utilizar, mayor relación con el contexto. Eso me parece bonito, Jimena. Y es que supongo que yo acá a ustedes les digo en este momento, quiero que traigan, no sé, y he visto, seguramente lo han hecho, 5 corbatas y de ahí parto para una actividad. Estoy segura que y sobre todo los niños pequeños, aunque los mayores también, van de alguna manera a conectarse, van a conectarse con la sesión porque se promueve muchísimo esa dinámica con su contexto, a pesar de pues, una situación pues, atípica. Bueno, continuemos. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer una actividad y quiero que estén súper concentrados. Si tienen a la mano con qué apuntar, perfecto, mientras voy explicando. Si no tienen, les agradezco también que lo miren. A continuación les vamos a presentar una grabación de una sesión sincrónica. Esta sesión sincrónica se desarrolló para clase de matemáticas para niños de grado 4 de primaria. Niños de edades entre 9 y 10 años, para que se den ustedes la idea. Este colegio con el que se implementó esta clase es un colegio que tiene fácil acceso a internet, es decir, que todos los niños pueden estar conectados en la clase sincrónica. Sin embargo, no se requirió que todos tuvieran cámara abierta. La clase se realizó a más o menos 3 semanas de inicio del confinamiento, para que ustedes se den idea. ¿Qué va a pasar con lo que ustedes van a ver? Y es que van a ver un video un poco editado, como ustedes lo estaban comentando, porque hay algunas cuestiones de privacidad que nosotros también debemos cuidar tanto del docente como de los niños. Sin embargo, yo les voy a ir contando un poco qué pasaba en esos espacios y van a aparecer algunos textos durante el video. Entonces, si por ejemplo dice cámara del profesor, es que en ese momento se veía, los niños veían cámara del profesor. O si aparece cámara de los estudiantes, entonces
digamos que en todo ese trozo el profesor no estaba compartiendo pantalla, sino estaba viendo a sus estudiantes, ¿vale? Entonces, para que le prestemos muchísima atención. ¿Qué vamos a evaluar de esta clase? Lo quisimos llamar ¿Cómo ve una clase sincrónica desde lejos? A veces consideramos que es muy fácil cuando yo veo el trabajo de un colega decir, yo hubiese hecho esto. No, 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 no. Hubiese mejorado esto. O no, uy, le quedó chévere, muy chévere, lo voy a utilizar para mi trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que sigamos con esas gafas de crítica constructiva y podamos explorar a fondo este video, esta grabación que les vamos a presentar, para que más adelante hablemos un poquito de qué pasó, qué vimos en esa clase. Voy a cortarla en 3 momentos para que podamos interactuar, porque dura aproximadamente 12 minutos el video. ¿En qué nos vamos a centrar? Cuando empecemos a ver este video, quiero que las gafas que nos coloquemos para analizar ese video se centren en aquellos elementos pedagógicos y comunicativos que podamos identificar. Pedagógicos como el contenido matemático, si es claro, si ustedes consideran que en esa clase los niños pudieron haber tenido clara cuál era el contenido matemático que se quería enseñar, las expectativas o la expectativa de aprendizaje que tenía el profesor, el esquema metodológico y si ven algo de evaluación. Adicional a eso, cómo ustedes perciben la interacción, la realimentación, qué canales de comunicación utilizó el profesor y qué tipos de estímulo. Entonces, quiero que en este momento nos concentremos muchísimo en el video. Permítanme, quito aquí un momento la cámara. Perdónenme. Voy a compartirles el video. Dada esa figura y tomando como eje de simetría esta línea, tenemos que realizar una figura simétrica respecto de C. Para ello, tenemos que colocar la comilla de forma que quede la figura simétrica, cumpliéndose por tanto que cada uno de los vértices queden a la misma distancia del eje de simetría. Esto se puede complicar aún un poco más y excitar esa figura tomando como eje de simetría este que tenemos aquí, tenemos que realizar una figura simétrica. Para ello nos fijaremos en los vértices, que hemos dicho que tienen que estar a la del eje de simetría. Entonces recuerden que los vértices son las esquinas de la figura, las líneas. Para que se cumpla este iría hasta aquí y este iría hasta aquí. De esta forma obtenemos dos figuras simétricas respecto de esto. ¿Listo? Bueno, ese era como los ejemplos que les quería mostrar. De pronto esto yo sé que ustedes ya lo vieron, que en segundo ya lo vieron y en primero. Pero entonces, pues el día de hoy, aparte de esto, con este video sirvió como para recordar lo que ya sabíamos. ¿Sí? Entonces recuerden que necesitamos una figura original, un eje, ese eje puede ser una linecita y pues a partir de eso podemos construir otra figura. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? ¿O qué es lo extra? Vamos a verlo cómo lo haríamos en geometría. Recuerden lo que yo les había dicho en la clase pasada. Cuando nosotros tenemos una figura en geometría, nosotros podemos colocarle un nombre a cada punto, a cada vértice. Ese nombre pues lo colocamos con una letra mayúscula y al final vamos a llamar la figura de acuerdo a los puntitos que colocamos, que fueron los ejercicios que damos de antes. Vamos a ver otro video donde nos van a mostrar cómo se pueden construir. Gracias. Entonces, porfa, mucha atención. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy vamos a ver un tema muy entretenido: simetría axial. Empecemos por la definición para entender esto. Simetría axial da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, tomando como referencia una línea que se llama eje de simetría. Para que esto nos quede más claro, trabajaremos con esta figura y a cada uno de sus vértices o puntos los llamaremos A, B, C, D.
¿Listo? Bueno, entonces lo que les decía, acá tenemos la figura con los nombres con cada vértice o cada esquina, con el nombre de una letra. Entonces acá A, B, C, D, E, F. Este que está acá en la mitad es lo que denominamos eje de simetría. Esa línea que está ahí le decimos eje de simetría. Y lo que él está explicando es que la distancia que vamos a tomar desde el punto A hasta el eje en forma pues, recta. Él habla de línea perpendicular que debería ser a 90 grados. Pero lo que debemos entender es que es una esquina perfecta, que si miramos este ángulo que está acá, estas lineecitas como se unen, es como si fuera una esquina totalmente perfecta. Eso es lo que se está refiriendo, que sean perpendiculares. Él habla de esta distancia, desde el punto A hasta donde toca la línea, debe ser la misma distancia que va a pasar desde ese punto hacia el otro lado del eje de simetría. Eso es lo que va a pasar y va a ser el ejemplo con cada uno de los puntos. Prestémosle atención. Del otro lado y le pongo A', la distancia entre A y A', tomando como base el eje de simetría, es la misma. Ahora voy con la letra B. Trazo una recta perpendicular al eje de simetría y del otro lado, a la misma distancia, le pongo B'. Ahora voy con la letra. ¿Listo? Entonces lo mismo hace con B, desde el punto B hasta el eje, formando una esquina perfecta, acá un ángulo perfecto. Entonces va a tomar esa distancia, esta distancia que tiene B hasta el eje, desde el eje hacia el otro lado. Y ese sería el punto B, él le dice B', así le decimos en geometría D. Y es colocar la misma letra con una comita acá al lado. Entonces viene representando la simetría de este punto. Y así lo hacemos con todos los. Listo, profes. Quiero que me cuenten qué vieron en esta primer parte de esa clase sincrónica. ¿Qué de lo que vieron les llamó la atención? ¿Es claro hasta el momento lo que el profesor quiere enseñar? ¿Realmente se ve un esquema metodológico claro? ¿Hay una interacción? ¿Que de eso ustedes de pronto cambiarían un poco en términos de cómo lo desarrolló o lo utilizó el profesor? Yo mientras ustedes van escribiendo qué vieron en esta primer parte del video, yo voy a hacer un comentario respecto a lo que menciona Sebastián, y es que dependemos del 100% de la autonomía del estudiante. Yo creo que siempre, es más, yo creo que el ideal sería que un estudiante fuese 100% consciente de por qué está en la escuela, ¿sí? De por qué realmente debe aprender. Y seguramente la dinámica o las variables, como lo menciona Sebastián, pues en la presencialidad también serían mínimas las que deberíamos controlar los docentes. De acuerdo que en esta parte de la educación virtual el papel del estudiante es muy importante porque tiene que ser mucho más consciente de su, digamos, como de su rol dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza. Sin embargo, no creo que sea, pues ojalá lográramos incluso con esta situación que nos tomó a todos de una manera muy fuerte o muy radical, que al menos llegásemos o aumentáramos un poquito la autonomía de los estudiantes. Pero bueno, no sé, están tímidos, cuéntame un poquito qué vieron, qué les parece hasta el momento la clase. No sé si Camilo, ¿me confirmas que se está escuchando bien? Sí, Alessandra, te estamos escuchando bien. Vale. Listo. Entonces, Nidia nos dice que hasta el momento, bueno, el docente usa, recordemos que son niños entre 9 y 10 años. El docente usa términos como esquina perfecta o ángulo perfecto, que podrían causar confusión en la adquisición y manejo de algunos conceptos que allí se pretenden desarrollar. De acuerdo, hasta el momento no hemos visto que haya alguna claridad en algunos términos, aunque se puede ver que los niños tienen algo de idea de lo que
el profesor al comienzo menciona como ustedes ya han visto algo de esto, ¿no? Y pues digamos que ahí no sabemos. Listo, entonces continuamos con el video. La comita acá al lado. Entonces viene representando la simetría de este punto. Y así lo hacemos con todos los. Entonces, voy a colocar en esa hoja, voy a colocar una figura. Ustedes la van a colocar en el lado, puede ser izquierdo o derecho de la hoja. Yo preferiría que fuera en el izquierdo. Y luego vamos a colocarle un eje de simetría y a partir de ese eje de simetría vamos a intentar hacer el reflejo. El que tenga un espejo pequeñito, pues también lo puedo usar porque es una técnica que ayuda para ver, pero lo mejor es guiarse con la cuadrícula. Entonces vamos a intentarlo, ¿listo? Yo voy a hacer mi figura, ustedes van a copiar los puntos y después los unen con una regla. Cuenten muy bien los puntos, ¿listo? Entonces empiezo. ¿Listo? Vamos a empezar con una figura sencilla. Que viene siendo esta de acá. ¿Listo? Esa es mi figura. Recuerden la cuadrícula esta que se ve acá oscurita. Y le vamos a colocar los nombres de las letras. ¿Listo? Este espacio de silencio es porque realmente el profesor no está haciendo, digamos, no está comentándoles nada a los estudiantes. Entonces, así Y nuestro eje realmente. de simetría lo vamos a dejar acá a 3 cuadritos, ¿listo? Entonces en 3 cuadritos vamos a colocar nuestra línea que vamos a tomar como eje de simetría. Entonces voy a dejar mi línea de eje de simetría de color azul y bajar en este estilo, de esta forma. Yo creo que ya pueden ver la línea, no tienen que colocarle puntos a la línea, sino ya hacer una línea en la que ustedes quieran. ¿Listo? A 3 cuadritos de donde coloque mi figura. Listo, ya colocamos nuestra figura. ¿Cómo vamos? ¿Quién ya terminó? Bueno, ya vamos a verificar. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien más? Ya les coloco otra vez la figura. Listo, voy a hacer otra pausa aquí y quiero
que me cuenten qué han visto, si ustedes fuesen el coordinador que toma las decisiones de pronto de las evaluaciones, digámoslo así, como docente, ¿qué han identificado en esa clase sincrónica? Tanto positivo como de pronto no tan positivo, que se podría mejorar siempre de manera constructiva. Estoy de acuerdo voy a leer algo que han comentado aquí un poco arriba, y es que, bueno, el tablero utilizado, no sé, Jimena, si por tablero te refieres al geoplano que se utiliza en el video inicial. No sé si te refieres al tablero, pues si me puedes aclarar eso. No hay interacción, de acuerdo, al comienzo no se ve interacción, hasta ahorita, acá en este momento, como al final, empezamos a ver un poco de interacción en el que les dice, sí, no alcanzo a ver, pero cuenten bien los cuadritos, les presenta la actividad. Esto que menciona Lisset es importante, y es que no sé si ustedes se dieron cuenta, quizá la importancia de utilizar al inicio como un video, a pesar de que utilizó un video, pues en el video se trabaja con material manipulativo. Eso también atrae muchísimo a los estudiantes. El docente interactúa de manera algo magistral y se ve que toma elementos de su entorno para recrear el tema. Bueno, el contenido matemático, simetría y características de las figuras. Se apoyó en los videos para hacer el manejo de distancias en un plano cartesiano y poder explicar el tema. El espacio de no hablar por parte del docente, los estudiantes pueden tener, de acuerdo, agentes distractores en ese momento. Digamos, hay muchos espacios en silencio. El docente se auxilia de diversos recursos digitales, lo cual fortalece el interés del estudiante. Sin embargo, los videos se pueden utilizar para generar discusiones de acuerdo con lo que está mencionando Carlos, como las que estamos desarrollando en este momento. De lo contrario, los niños pueden llegar a pensar a que no había necesidad de conectarse. De acuerdo, esto es muy importante, Carlos. Esto es clave porque es lo que diferencia el aprendizaje que vimos la sesión pasada, sincrónica y sincrónica. Si yo vengo a ustedes y les digo, listo, vamos a ver este video y respondan estas preguntas y envíenmelas al correo, profe, pues ¿para qué me hizo conectarme a esta sesión? No siento la utilidad, pues nos hubieran enviado un correo electrónico o un mensaje. Eso es muy importante que lo entendamos. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí vamos a decir, pues es que es obvio. ¿Es obvio para quién? ¿Es obvio para el profesor? ¿Es obvio para los estudiantes? ¿O debería ser obvio para todos los agentes involucrados? Por eso seguramente de alguna manera los papás o los padres de familia se involucran demasiado en estos espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no reconocen la utilidad ni qué es lo que debería estar pasando en este espacio, sino lo ven como, lo mismo, la clase de siempre, lo que hace siempre el profesor. Entonces, eso que menciona Carlos es súper importante. Creo que la actividad es interesante porque se apoya en un programa, pero sería mejor que sea más paso a paso porque son niños pequeños. De acuerdo, Judith, de acuerdo, porque que de alguna manera el profesor esté utilizando GeoGebra, vamos a ver ahorita qué pasa con GeoGebra, pero que esté utilizando GeoGebra no asegura y que de alguna manera hizo paso a paso él, pues no asegura qué esté pasando con los niños y en qué trabajo. Si se dan cuenta, hasta el momento no sabemos, o el profesor por lo menos no les dijo, saquen el cuaderno, no ha utilizado. Entonces, ¿qué pasa con lo que tienen que recrear los estudiantes? El esquema metodológico con preguntas a los estudiantes, manejo de saberes, de acuerdo, eso se realizó al inicio, pero no fue con profundidad. De acuerdo, los momentos de construcción deberían ser aprovechados para realizar preguntas que conecten a los estudiantes. De acuerdo. Y es como todo el tiempo hago o busco, y eso lo hacemos nosotros como profesores a veces en las clases, y es como a partir de mi discurso, a veces ni lo tenemos preparado, pues conecto a los estudiantes con alguna pregunta, ¿sí? O ellos hacen alguna pregunta y no necesariamente como docente soy yo quien les respondo la pregunta, sino se vuelve una oportunidad para hacer una dinámica en el salón. Lo mismo debe ocurrir en estos espacios sincrónicos.
Ya, Jimena. Entonces, sí, el tablero con las ligas se llama geoplano. Es un material diseñado para la enseñanza de las matemáticas. El recurso al inicio de la clase es interesante, al igual que el video. Sin embargo, en lo personal considero que es muy importante que en la explicación matemática se apoye en algún tipo de pizarrón, pues puesto que la enseñanza con la aplicación que él usa deja momentos muy extensos vacíos, tanto en el audio como en el desarrollo de la teoría. La aplicación que usa es GeoGebra. El estudiante puede perder el hilo conductor. De acuerdo. Listo, terminemos de ver el video. Como colegas debemos pensar que a veces caemos en un error muy común, lo que es obvio para mí no lo es para los demás. De acuerdo, por eso diseñamos estos espacios, porque digamos que de alguna manera entender que seguramente este profesor cuando diseñó la actividad le invirtió muchísimo tiempo porque no se conoce ni el tiempo ni el esfuerzo en buscar, seguramente lo planeó, hizo su planificación, buscar los dos videos, él ya tenía seguramente la estructura de GeoGebra, pero no en algunos momentos algunas cuestiones que para él eran de pronto evidentes, no necesariamente para los niños, y ese es un grave error, porque ahí es donde ya empiezan a haber interrupciones o inconvenientes en ese proceso de aprendizaje y enseñanza. De acuerdo. Finalicemos a ver el video, a ver qué más encontramos. Ya así finaliza la sesión del profesor. Tú hiciste el eje de simetría hacia abajo, ahí tienes que tener mucho cuidado con A. Uy, no, ahí está raro. Creo que no, ahí no estás haciendo un reflejo, ahí estás trasladando la figura. Tienes que revisarlo. Mira, pues estamos trabajando con el eje por el lado, el eje vertical, pero creo que ahí estás trasladando la figura. Entonces revisa ahorita cuando hagamos la corrección acá, porque creo que estás haciendo otro movimiento. Tienes que tener mucho cuidado en la distancia entre el punto y el eje de simetría, la línea que tenés en la mitad. En la mayoría de trabajos les debe quedar algo parecido a lo que yo muestro en el computador, ¿listo? Entonces, como les decía, tengo mi figura, tengo mi eje de simetría, y lo que voy a hacer es una simetría axial. Entonces, tomo mi figura, mi eje, y la respuesta viene siendo un reflejo de mi figura original con comitas en las letras. Es una forma de guiarme. Si yo tengo A, mi distancia hasta este eje debe ser el mismo, ¿listo? Y mi figura reflejada, pues yo le puedo cambiar el color como para ver la diferencia. Y ahí tengo mi reflejo. Entonces, esta es mi figura original, este es mi eje de simetría, y yo tendría la misma distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tengo mi distancia desde A hasta el eje, es la misma distancia desde ese eje hasta mi punto A'. Eso es lo que quiere mostrar ahí. Si yo tomo igual la distancia desde E hasta E', debe ser la misma distancia con un corte acá en la mitad. Exactamente en la mitad. ¿Listo? Listo, entonces pues para finalizar la sesión lo que hace el profesor es decirles brevemente cómo descargar GeoGebra, llama lista y deja una actividad de ejercitación como práctica para un quiz. Bueno, pues este era el videito que les queríamos traer. Cuéntenme, digamos como un poco, cuéntenme como a profundidad qué pudieron ver de esos elementos pedagógicos y comunicativos de esta sesión.
Al hablar de distancia, podría medir cada uno de los segmentos y mostrar que efectivamente son iguales, de acuerdo, y más teniendo la herramienta que está utilizando, ¿no? Que GeoGebra nos permite darle uso a este tipo de situaciones y explorar un poquito más allá. Digamos, si hubiese hecho eso en un tablero, ¿sí? En un tablero suelto, pues uno dice, bueno, ok, es que asegurar que medían, no sé si recuerdan en la sesión pasada que se utilizaba una regla y ni siquiera medía lo que el profesor estaba diciendo, 1 centímetro, sino 7 centímetros, pues digamos que es importante y matemáticamente hablando es muy importante que el estudiante realmente vea las herramientas, cómo se están utilizando y que sea correcto. Entonces, de acuerdo, Carolina. Entonces, para destacar el trabajo de los profesores con estas innovaciones didácticas para cada uno de los más de 200 encuentros pedagógicos en un periodo académico. Si con solo un video vemos positivos y negativos. De acuerdo, Alfredo, esa es la intención, o sea, la cantidad de material y de información que los profesores constantemente estamos desarrollando es infinita y además muy variada, ¿sí? Pero es importante también que empecemos a ser un poco más eficientes y eficaces. ¿Sí? A veces el tener muchísima o llevar muchísima información a una misma sesión, pues hace que también sea un poco denso el trabajo o haya demasiada dispersión. Entonces, sí, eso estoy de acuerdo. La labor docente para todos tener cada día en este momento tener que innovar desde la virtualidad, de acuerdo. Aprender a innovar desde la virtualidad pues requiere de otro tipo de dinámicas que seguramente para todos son muy complejas. Entonces les voy a mostrar un poquito acá que los siento hoy supremamente tímidos, no sé si soy yo, no sé qué les ha parecido, pero mientras ustedes también me van contando sus percepciones sobre el video, les voy a mostrar el análisis que nosotros hicimos, seguramente contándoles un poquito más de la actividad de este video, porque no sé, ninguno de ustedes lo comentó, pero ahorita al final no sé si vieron la situación que pasó con el niño. Entonces en algún momento aparece la tarea de un niño en el que le muestra al profesor cómo recreó lo que él les estaba pidiendo desde el GeoGebra, y el profesor pues le dice que no, que lo que le está haciendo es una traslación, pero seguramente se le puede sacar un poco más de provecho a esa situación. Y como lo menciona Alfredo, digamos que es un trabajo bien interesante. No se trata de si está bien o está mal lo que hizo el profesor, se trata de que desde fuera podamos también tener una percepción y quizá lo malo no es errarse, lo malo es errar cuando yo sé que lo que estoy haciendo pues es incurrir en ese error, ¿no? Entonces, si de alguna manera yo reflexiono frente a algunas situaciones, pues es más probable que en la siguiente oportunidad que tenga una clase, pues intente manejar y controlar esa situación que está generando de pronto algunas situaciones difíciles con los estudiantes. Entonces, ¿qué encontramos en lo pedagógico? Encontramos en lo pedagógico, ay, perdónenme porque acá no sé para dónde me fui, que el contenido matemático que se trabaja, pues, es la simetría axial, como algunos de ustedes lo mencionaron en el chat. Esta simetría axial, lo que buscó el profesor fue hablar frente al rasgo característico, que es un rasgo característico de las figuras geométricas, que se trabaja y se aborda alrededor de un eje, y yo les dejo a ustedes un cuestionamiento. ¿Será que es válido enseñarles a un niño matemáticas a partir también de contraejemplos? Es decir, solamente si yo le llevo esto es simetría axial, así se hace la simetría axial, el niño va a aprender, o quizá si utiliza algún contraejemplo, puede que también para algunos niños se vaya construyendo también ese concepto. De acuerdo con lo que menciona Alfredo, y eso es lo que buscamos con este tipo de espacios, y es poder generar críticas constructivas desde lo que vemos, que seguramente todos nosotros en algún momento
quizá cuando iniciamos nuestra carrera docente, incurrimos en algunos de estos errores, aún puede que nos pase por tiempos, por cantidad de estudiantes, pero lo importante es ser conscientes para ir mejorando esas situaciones, y más en una situación en la que ustedes mismos mencionaban, pues estamos tan lejos, o sea, hay algunas variables que no podemos controlar con los niños. Y estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo también, y es, seguramente en ese momento fue la mejor estrategia del profesor. Lo que buscamos con el video no es saber si fue la mejor o la peor estrategia, porque realmente todos, por eso cuando iniciamos eso decíamos, no existe una receta. ¿Por qué? Porque todos somos un contexto diferente. Así estemos en la misma ciudad, así seamos urbano, así seamos rural. Todos nosotros acá y todos los profesores que están afuera son un contexto diferente. Seguramente esa estrategia que utilizó el profesor, cómo desarrolló esa clase, pues vino de un análisis de su contexto y de lo que podía desarrollar. Pero es claro y es evidente que el video nos permite identificar algunas cuestiones por mejorar o por resaltar positivas o quizá no tan positivas para poder nosotros también reflexionar frente a un actuar en un aula virtual. Listo, continuemos. Esto también lo mencionaron ustedes y es que retoma conceptos previos. Eso es muy importante. A veces nos olvidamos un poco de esos conceptos previos, pero para los niños sentir o para un estudiante sentir que ya vio algo y que hay, a pesar de que va a haber algo nuevo, tiene algo de información que ya ha visto, seguramente es muy motivante y eso no lo podemos olvidar. Para eso son los conceptos previos, para que los utilice en los nuevos conocimientos. Expectativas de aprendizaje, pues nosotros consideramos que la hizo explícita en la medida en la que el profesor pues menciona que van a aprender la simetría axial en la geometría, cómo se trabaja en la geometría. Entonces, eso también es muy importante, trabajar con los niños, así sean muy pequeños, y es que sepan, seguramente no va a ser de pronto tan, ¿cómo se dice?, tan rígida o como la tenemos de pronto escrita en una planeación, sino de una manera un poco más digerible, en un lenguaje un poco más tranquilo para niños, seguramente pequeños, que van a ver, pero siempre va a ser muy importante que les contemos a los estudiantes qué se va a hacer en esa sesión. Como esquema metodológico, entonces, el profesor inicia retomando información de las clases anteriores, luego utiliza un video para la explicación, realiza una actividad que fue la que ustedes vieron, luego de esa actividad el profesor vuelve a colocar otro ejercicio con una figura un poco más compleja para los niños, pero pues es básicamente la misma actividad que ustedes vieron, parecida en GeoGebra, y realiza un cierre. Para retomar la información, utilizó un video corto en el que se hace uso de material tangible, todos lo mencionamos y eso es muy interesante. A veces, porque no estamos en lo presencial, no podemos utilizar material tangible, claro que sí, lo podemos hacer. Incluso nosotros, en estos espacios sincrónicos, mostrarles a los estudiantes capacidad, volumen, a partir de diferentes formas, hacer que ellos recreen. Eso es material tangible que también debe usarse en estos espacios. Así sea en este caso pues visual, los niños lo vieron. En el chat los estudiantes, al ver que era conocimiento que ya tenían, lo expresaban, es decir, al inicio se fomentó un poco de interacción, seguramente ustedes no lo vieron claro por las cuestiones de edición que nosotros realizamos o tuvimos que realizar el video, pero digamos que los niños estuvieron, a pesar de ser pequeños, muy activos por el chat. Entonces, eso fue muy importante. Utiliza un video para la explicación. Entonces, bueno, acá nos surgía una pregunta y es, ¿y si de pronto se hubiese usado otro tipo de estímulo? No necesariamente, ya había usado un video para los conocimientos previos. ¿Será que se usa otro estímulo o incluso él hace una explicación de lo que está pasando? No sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar, pero el docente, en el momento en el que está mostrando el video de qué es simetría axial, o sea, el segundo video, él menciona que la simetría axial se puede evidenciar a partir del uso de un espejo. Sin embargo, esta idea no se desarrolla. Y entonces,
de pronto alguno de los estudiantes se motivó por esto y por qué no explorar un poquito más este recurso. De pronto incluso si no lo iba a utilizar, mencionarlo pudo generar un poco más de dudas en los estudiantes. ¿Cómo así que un espejo, profe? Y pues no olvidemos que ustedes lo han mencionado, el uso de, el poder estar en este momento los niños más cerca de su contexto aprendiendo, pues puede hacer que los motive un poquito más. Entonces, cuando realizó la actividad, ¿cómo la realizó? Entonces, los estudiantes lo realizaban en el cuaderno, pero ¿qué pasó? Nunca se presentó unas indicaciones claras para replicar la imagen en el cuaderno. Estoy segura, o casi segura, que si estuviésemos en un aula presencial, tendríamos muchísimo cuidado de que sacaran su cuaderno, de que tuvieran la regla, de que tuvieran... Eso también se debe hacer en estos espacios virtuales. No podemos hablar de educación de calidad si nos olvidamos de todo lo que ya hacíamos en la presencialidad, de esas normas, de esas reglas, de ese actuar completamente en estos espacios. También es importante guiar a los estudiantes, no solamente porque es educación virtual. Quizá pudo haber sido útil que hubiese hecho unas instrucciones paso a paso para esa construcción geométrica. Quizá así los niños de pronto hubiesen incurrido en menos errores. Se ve una retroalimentación del docente a las construcciones de los estudiantes, es decir, ustedes de pronto no vieron mucho eso, pero en algún momento ellos empezaron a mostrar la cámara y mostrar su cuaderno, por eso captamos de unos estudiantes que incurrieron en un error, y ellos empezaron a mostrarle, profe, así está bien, profe, sí está bien, todos los niños, y ahí empezó como el profesor les decía, sí, está bien, o déjame ver mejor, o bueno, había como algo de interacción entre ellos. Esta es la situación, aquí llegamos a la situación que les comento y es el niño muestra su cuaderno, no logró hacer correctamente la simetría, el docente le pide corregir, pero no retoma nunca el error, simplemente le dice corrige, pero ni siquiera, o sea, en algún momento pensamos que durante la clase iba a decir, bueno, Luis, digamos que se llama niño, ¿cómo te quedó? Pues fue el que evidentemente se equivocó, ¿no? Porque no hubo así muchos niños que mostraran esa situación. De pronto haber tomado qué pasó con tu trabajo, cómo lo manejaste, o entre todos los niños haber, sí, realimentado el trabajo de Luis. El profesor utiliza el lenguaje matemático para corregir el error. Digamos que eso es bueno y es malo porque realmente no sabemos si los niños saben qué es la traslación. Entonces, si yo como profesor le digo al niño, lo que tú hiciste fue una traslación, digo, ¿será que eso está bien o está mal? Era lo que pedía el profe, o hice algo mejor que lo que hicieron mis compañeros. ¿Sí? Entonces, sí es importante utilizar lenguaje matemático con ellos, así como lo hacemos en lo presencial y pues aquí en lo virtual, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto del conocimiento o para corregir un error? Y pues lo que les digo, no especificó, creo que era una gran oportunidad para quizá retomar ese error y poderlo explorar un poquito más con los mismos estudiantes que estaban en el aula. Y los niños al final preguntan, por la aplicación, lo que les digo, por GeoGebra. El profesor efectivamente habla de manera general de la aplicación, presenta algunas herramientas, como yo decirles a ustedes, creo que ustedes lo están viendo, sí. Entonces lo que hace el profesor, que no ven un poco, es decirles, ok, aquí ustedes pueden incluir la URL que ustedes quieran que las personas abran. Aquí se puede incluir una imagen, ¿sí? Entonces, ese tipo de explicación es la que le hace a los niños y explica cómo pueden descargar GeoGebra. Menciona que en otra clase entrará en detalle porque realmente esa aplicación hizo que los niños, varios niños se emocionaran. Profe, tan chévere, ¿usted por qué puede hacer eso tan rápido? Yo no sabía que se podía dibujar, aparte de Paint, en una aplicación tan rápida. Y entonces aquí nos preguntamos, pues seguramente esto podría convertirse en una oportunidad para motivar a los estudiantes, para generar en ellos la búsqueda y exploración del aprendizaje a partir de esto.
Entonces es importante que como docentes, pues no se deje pasar ese entusiasmo por una aplicación que les está generando aprendizaje a los estudiantes. Es importante, no lo sabemos, pero que lo hubiese retomado en la próxima clase para que no pierda esa motivación, ¿no? A veces como que yo digo, ay, yo le dije al profe que está chévere, no se volvió a hablar en la clase al respecto. Y aquí pasa algo curioso y es que a veces nosotros tenemos la planeación y a pesar de que los docentes nos adaptamos muchísimo a las situaciones, algunas esperadas, algunas inesperadas, pues vale la pena que a veces, y más en estos espacios virtuales, seamos un poco más flexibles. Es decir, si niños se interesaron por la aplicación, pues valdría la pena decir, ok, tengo todavía tiempo, de pronto en esta clase no, porque ya había pasado mucho tiempo, pero ¿por qué no decirles, vale, entre todos, vamos, los que no puedan de pronto en el cuaderno y quienes quieran instalen rápidamente, les doy 20 minutos, 10 minutos, bueno, instalen la aplicación si están sus padres de familia y buscar esto como una oportunidad para ese ajuste de la planeación, ¿no? O de pronto en la siguiente sesión yo les iba a enseñar traslación, pero se interesaron por GeoGebra, ¿qué tal si lo hago con GeoGebra? No lo había pensado. Entonces, estar como dispuesto a esos ajustes o cambios en nuestra planeación. Como les menciona, realiza otro ejercicio en donde los niños muestran su cámara para mostrar y entonces se escucha, profe, lo hice bien, profe, está bien, y ahí hay algo de realimentación. Y al finalizar se deja una actividad para un quiz. Entonces, como que este es el esquema metodológico que identificamos en la clase. Efectivamente se ve una evaluación formativa porque el profesor busca evidenciar lo que saben o van aprendiendo a medida que les va enseñando algo nuevo. Lo hace a partir de preguntas y algo de participación. Como les digo, ustedes no vieron tan a profundidad esta parte, pues por los cortes tuvimos que hacer. En el aspecto comunicativo, en términos de la interacción, se evidencia una interacción entre el docente y el estudiante y el docente. Esto nos pareció chévere y muy interesante del profesor y fue ver el uso del lenguaje matemático. A veces nos limitamos y entonces intentamos en matemáticas ponerle de pronto más bonito, la bolita, el palito, pero nosotros en matemáticas nos caracterizamos a diferencia de pronto de otras ciencias, otras disciplinas, nos caracterizamos de un lenguaje que tenemos propiamente y a veces por pensar que en primaria los niños no van a entender, llegan a su secundaria o llegan a grados superiores y aprenden cosas que dicen, esto es nuevo, pero realmente, profe, pero eso yo lo veía con bolitas y palitos, así me lo explicaba el profesor o me lo nombraba en primaria. ¿Y por qué no desde pequeños ya irles formando y desarrollando ese lenguaje matemático? Seguramente eso ampliaría un poquito, los esforzaría muchísimo más su conocimiento a explorar no sería tan difícil utilizar esas matemáticas quizá en situaciones o contextos, de la vida real. Se ven algunos ejemplos que el profesor presenta, ejemplos claros, se genera una interacción individual y una explicación grupal en lo que se evidencia de la clase, pero ¿qué pasó en la interacción estudiante y estudiante? ¿Esto se tiene que hacer siempre? No siempre que estamos en un aula presencial los ponemos a trabajar en grupos, no, y en la virtualidad tampoco es necesario, pero sí es importante que al menos haya algo de interacción entre ellos, dado que no pueden compartir un espacio como un descanso, como una clase en la que hagan parejas, ubíquense internas, ese tipo de trabajo no se puede hacer, entonces sí es importante que en algunos momentos se propicie en este espacio sincrónico. Y adicional que pensemos todos que en el asincrónico es un poco más complicado, ¿no? Porque hacer trabajo en grupo de manera sincrónica pues resulta más difícil, entonces seguramente sí es importante que lo propiciemos en estos espacios. Entonces, evidentemente no existió interacción entre estudiantes y nosotros proponemos un tipo de interacción, de pronto pudo ser muy corta, pero pudo ser bien interesante. Y es el profesor
a partir de preguntas, haber generado que los mismos estudiantes al compañero Luis le hubiesen ayudado a verificar o a mejorar su trabajo, si realmente lo hizo bien o no lo hizo bien, ¿por qué? Y sin necesidad de exponer tan evidentemente a Luis, pero sí decíamos, ok, a veces nos toca, y más en la virtualidad, tener otro tipo de recursos a la mano. El profesor rápidamente pudo haber recreado en una hoja la situación, pues haber hecho, como él lo dijo, ¿no? Que hizo una traslación, no nos detallamos a mirar eso, pero haber explicado por qué no, empezar a hacerles preguntas a los niños para que ellos mismos respondieran y eso fuese una manera de contribuir al trabajo del compañero. No necesariamente la interacción entre estudiante se da cuando hacen grupos. No necesariamente, por eso aclaro. Y en términos de retroalimentación, sí hay una retroalimentación constante. Para retroalimentar la actividad, el docente pudo pedir a los estudiantes que le envíen la imagen. Bueno, esto es como algo que pasa y es, digamos que en estas situaciones sincrónicas, y lo que vimos en la sesión, entonces los niños se mostraban, ¿no? Su actividad, pero realmente, como lo mencionaba una profe, a veces es difícil desde lejos ver eso. A veces es difícil que ellos vean la cámara, la resolución, tienen mucho que ver, de lejos vean el tablero del profesor, o que ellos mismos muestren y coloquen el cuaderno en la cámara, pero no necesariamente yo estoy viendo qué pasó. Entonces, en la virtualidad y en estos espacios virtuales sí es importante que dada la complejidad de visualizar la tarea, se requiera que los estudiantes vean la necesidad de enviar, así sea por una foto, por un escáner, no lo sé, el material de la actividad para que el profesor haga alguna retroalimentación quizá corta, pero pues dado que era un concepto nuevo y que el profesor necesitaba visualizar, ¿no? Porque hay algunas situaciones quizá no tanto. De pronto, ¿cuál fue la respuesta de la suma, del algoritmo que estaban resolviendo? Bueno, de pronto no es tan importante, pero en este caso de la geometría, sí era importante que él visualizara realmente si los niños estaban teniendo en cuenta las distancias, la figura, si realmente la simetría era correcta. Entonces, sí hay que buscar otro tipo de retroalimentación apropiada. No todas las retroalimentaciones sirven en todos los momentos, sino apropiada para ese espacio. ¿Qué canal de comunicación utilizó? El trabajo a partir de la plataforma Meet y pues digamos que utilizó, como ustedes lo pudieron ver, tipos de estímulos como videos cortos, software educativo, que en este caso es GeoGebra, seguramente ustedes lo conocen, la mayoría, si no lo conocen. Utilizó un video con el uso de material manipulativo y pues nosotros nos preguntamos y decíamos, ok, ¿qué pasa si esa sesión o esa clase la hubiese cerrado? De pronto, ok, no le pidió a los niños que le enviaran la actividad, pero ¿y qué pasa si les hubiese pedido de pronto que hubiesen generado una simetría con algo de su entorno o algún gusto personal del estudiante? Pronto ahí hubiese podido verificar un poco más si los aprendizajes que él quiso entregar a los estudiantes a partir de esa enseñanza, pues realmente sí están consolidados o hasta qué medida el estudiante entiende la simetría. De pronto sabe que el eje de simetría, que en los dos lados que parte el eje de simetría, tengo que colocar la misma figura y me encantan las mariposas, hice una mariposa, pero resulta que las distancias entre cada uno de los puntos no coinciden. Entonces yo ya empiezo como profesora a identificar en qué es lo que se están quedando cada uno de los estudiantes. Entonces sí, pues buscábamos decir, ok, y si planteamos este reto o esta actividad adicional. Y pues bueno, profes, eso era un poco lo que les queríamos nosotros compartir en términos de ese análisis que realizamos a este video, como se los mencioné, siempre de manera constructiva, siempre buscando, y por ejemplo, todo esto se lo compartimos al profesor y agradecen, así como en la sesión asincrónica, muchísimo todo este trabajo, porque hay algunas situaciones que a pesar de que digamos, hacemos lo que mejor podamos,
pues resulta que no siempre nos evaluamos, ¿sí? Y el hecho de que otra persona de manera constructiva perciba algo que yo no percibo, o no necesariamente percibo porque ya es como parte de mi actuar como docente, pues hace que se generen unos cambios siempre buscando que sean positivos. Y pues ese es el objetivo de esta, o ese era el objetivo de esta actividad. Perdónenme, vuelvo aquí a las diapositivas. Ay, ¿qué es eso? Entonces voy a leer un poquito lo que ustedes me han escrito, no sé qué otros comentarios tengan frente a esta actividad. Nos ha gustado muchísimo el trabajar este video o esta actividad en otras cohortes porque, no sé, me cuentan si les pasó, pero nos comentaban muchos profes lo importante que es también evaluarse, ¿no? O sea, no se trata solo de evaluar porque ni siquiera sabemos el nombre de la persona que desarrolló esta clase, sino poder ver en esa persona, de pronto en qué situaciones yo tampoco me he detenido a pensar un poquito qué he hecho, o ideas nuevas. Oiga, este profesor utilizó no solo los cambios, sino, oiga, este profesor utilizó GeoGebra para enseñar esto, yo nunca lo había pensado, yo lo hacía de esta manera, qué chévere utilizarlo. Entonces, siempre es poder tomar lo bueno y de lo malo, obtener lo positivo también para poder siempre generar cambios que a veces nos toca estar pensando y pensando y pensando qué hacemos en el aula. Algo que se debería tener presente es que la contextualización del tema y la motivación que se debe generar en el estudiante, de acuerdo. El aula virtual permite formar grupos, de acuerdo, eso pasa en muchas aplicaciones, y que uno como docente puede interactuar con cada grupo. Eso facilitaría mucho este tipo de ejercicios. De acuerdo, hay muchas aplicaciones, por ejemplo esta que estamos utilizando, que permiten que yo los podría a ustedes, a los que están en este momento, organizar en subgrupos y yo estar yendo, entonces les dejo una actividad y ustedes trabajan en grupo en la sala y yo interactúo con ustedes. Entonces eso también es muy útil de estos espacios. Sí es bueno usar contraejemplo y diferentes sistemas de representación que muestren diferentes aspectos del objeto matemático. De acuerdo, súper importante lo de que menciona Hugo de los sistemas de representación, porque recordemos que los sistemas de representación permiten que el objeto matemático realmente cobre sentido, ¿no? No solamente yo hablo de los cuadriláteros de manera visual. También hay algunas características que la representación verbal, que la representación simbólica me permiten comprender y entender de ese objeto matemático. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Perdón, los contraejemplos nos pueden ayudar a llegar a lo que realmente queremos trabajar y se puede orientar a través de preguntas orientadoras, de acuerdo. La temática es clara, sin embargo, él obvia, hace caso omiso a mucha información. Su silencio se interpreta como que él da por entendido que los estudiantes han captado el tema. No le da una retroalimentación acertada al chico, perdió esa oportunidad de comunicación inmediata. De acuerdo, eso es lo que no debe pasar. Ese es el tipo de reflexiones que buscamos con este espacio. Y es que si tenemos la oportunidad de tener por parte del profesor en este espacio sincrónico una realimentación inmediata, pues sí es importante que aprovechemos este espacio para ese tipo de ventajas que nos da esta interacción sincrónica. Trabajar contra ejemplos me parece muy acertado para desarrollar el razonamiento, también me parece muy prudente en nuestra situación actual usar diferentes actividades relacionadas con el entorno cercano del niño, además que lo hará con mayor entusiasmo. De acuerdo, Beatriz, si bien en ocasiones tanto la educación presencial como la educación virtual tienen sus desventajas o debilidades, pues estoy segura que hay algunas, como lo hemos visto, y en términos de esto que menciona Beatriz, sobre todo del entorno, ¿no? Nosotros siempre decimos, es que las matemáticas sirven para resolver situaciones de nuestro entorno, de nuestro contexto, ¿no? Eso lo decimos constantemente. Pues bueno, ahorita estamos en nuestro entorno y nuestro entorno es el entorno de cada uno de nuestros estudiantes. Nuestro entorno es mi casa.
Entonces, ¿cómo realmente el profesor logra que yo entienda ahora de por qué las matemáticas sirven en nuestro entorno? Porque realmente no lo entendía en el salón de clase, ¿no? Con mis compañeros, todas las clases me las dictan en el mismo salón de clase, como así que con el entorno. Entonces, creo que este espacio virtual es una muy buena oportunidad y estos espacios sincrónicos sobre todo. Creo que me ha quedado bastante clara la diferencia entre el espacio asincrónico y el sincrónico, dice René, los elementos que hay que tomar en cuenta. Lástima que aquí en el país todavía no se evalúa la labor docente de esta manera. Y René, ¿me puedes recordar tú de dónde nos ves? ¿Desde dónde estás ubicado? Aquí en Colombia tampoco, en muchos lugares, ok, gracias, desde El Salvador. Aquí también, digamos que se ha hecho, en Colombia, se ha hecho un gran avance porque digamos, toda esta parte de incluso la educación virtual también evolucione, pero también es muy difícil por las dificultades tecnológicas. Creo que eso nos une a todos y es que en muchísimos lugares del país no hay conectividad, no hay, incluso me atrevería a decir que no, los niños no necesariamente tienen algún dispositivo que les permita estudiar, porque estudiar en un celular es supremamente complicado, entonces eso adicional de ese trabajo o labor docente, pero nos encantaría que pudieras en alguna oportunidad en tu institución también compartir todos estos conocimientos y seguramente avanzar. Creo que eso también es una manera de avanzar en la educación virtual y en la labor docente. Muchas gracias, René. Estas experiencias nos muestran otros caminos, trabajar de diferentes formas la sincronía, cambiar la planificación de las clases, sacar provecho de las situaciones, trabajos o interacciones de los estudiantes. Es un aprendizaje diario. De acuerdo, Judith, de acuerdo. Y pues digamos que también queríamos con esta actividad mostrarles un poco que la planificación definitivamente sí se debe ajustar, que las expectativas definitivamente sí se deben ajustar a buscar la calidad en el espacio que tenemos. Y es decir, ok, de pronto yo tenía pensado que esos terminaran dividiendo al finalizar este año. No lo logré, pero resulta que saben sumar y restar muy bien, porque me encargué en que estos espacios fueran suficientemente claros, acompañados de los asincrónicos, para que supieran sumar y restar, no alcanzaron a multiplicar y dividir, no hay ningún problema. Mirar en qué otro espacio, esto nos tomó de sorpresa a todos, pero sí hay que no buscar expectativas tan elevadas que quizás se queden al inicio para los niños, ¿no? Y no las alcancemos, obliguemos solamente a veces por resultados a llevarlos muchísimo más allá de aprovechar y generar con ellos también un intercambio de aprendizaje nuevo y diferente en este espacio. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Aquí cierro esta actividad y pues la invitación para cerrar esta actividad es que busquemos la reflexión. Seguramente lo hacemos en muchas oportunidades, pero a veces no necesariamente somos conscientes de algunos comportamientos que se nos pasan y sobre todo en esta virtualidad y que pueden estar generando vacíos pues importantes en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Lo bonito de todo esto es que nos reunimos aquí porque tenemos un bien común y es que los niños por realmente garantizar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Están aquí seguramente ustedes por eso. Y eso es muy importante, eso es muy válido para todos y por eso vamos a seguir construyendo muchísimas dinámicas para que alcancemos nuestro propósito. Muchísimas gracias. Y listo, profes. Entonces, para cerrar un poco esta sesión, les quiero contar qué pasará la próxima actividad. Les agradecemos si el jueves ya cerramos el curso. Recuerden que el curso tendrán su certificación. Sí, Gustavo, hoy es asistencia, apenas finalicemos con esta información que es muy importante que ustedes conozcan, porque realmente
La última actividad, como se los mencioné en la última sesión, pues para poderla sacar adelante requerimos muchísimo del compromiso de ustedes. ¿Por qué? Porque el jueves 27 de agosto, o sea, el jueves de esta semana, nuestro objetivo es que ustedes a más tardar el miércoles en la noche, a medianoche, bueno, el miércoles nos envíen alguna actividad, ya sea asincrónica o sincrónica. ¿Qué es importante? Ustedes se preguntarán, ¿tengo que inventarme una actividad nueva? Mi respuesta, no, no tienen. Si quieren, lo pueden hacer, pero pueden utilizar una actividad que vayan a hacer, a implementar con sus estudiantes o que ya hayan implementado. Deben seleccionar primero el tipo de actividad que ustedes quieren desarrollar. Ya les muestro cómo vamos a desarrollar esta actividad. ¿Esta actividad es voluntaria? Sí, pues no tienen nota, por eso les decimos, realmente contamos con su participación y ya les cuento por qué es muchísimo más valiosa su participación en esta actividad. Y dependiendo de la cantidad de actividades que se envíen, ojalá todos puedan enviar actividad. Si tienen alguna preguntita, pueden escribírmela por el chat y la vamos respondiendo. Se seleccionarán algunas personas que presenten, porque tenemos dos horas. Les voy a mostrar entonces cómo vamos a desarrollar esta actividad. Ya teniendo ustedes una idea que vamos a desarrollar una actividad. Permítanme un segundo. Ya les comparto mi pantalla. Apenas finalicemos esta información, les enviamos para la... perdónenme, para la asistencia. Ay, no, pues compartirlo que no. Listo. Ustedes tienen acceso a esta plataforma, Cohorte 3, curso Virtualidad y Matemáticas, una oportunidad para aprender a enseñar. Les agradecemos que en esta página vayan al finalizar la actividad para que no, la sesión pasada no ingresaron temprano. Les recuerdo que en esta página encuentran material relacionado con alguna lista de materiales y recursos virtuales. La pueden visualizar aquí. Esta es la grabación y bueno, todo el material de las sesiones. Pero aquí nos interesa hablar del taller Aprendamos desde nuestra experiencia, sesión 4. Aquí ustedes van a encontrar 6 pasos para poder diseñar presentar más bien esa actividad. Lo primero es descargar la plantilla. Ya la miramos. Les voy a contar y ya les muestro cómo es la plantilla. Guardar este archivo. Al pulsar en aquí la plantilla, les descarga un archivo en Word. Es importante que lo guarden en su computadora, con nombre y apellido. Realicen la descripción detallada. Ya vamos a ver qué descripción detallada. Vuelvan a esta plataforma a cargar su actividad cuando ya hayan guardado el archivo, digan listo, ya está listo con toda la información que quiero presentar, eligen la opción cargar. Entonces supongamos que Camilo va a presentar una actividad asincrónica, pulsan cargar, porque creo que les estoy compartiendo solamente una pantalla y me equivoqué. Espérenme un segundito. Entonces, cuando ustedes pulsan en cargar, miren lo que pasa, se les abre esta pantalla y le dan seleccionar de su computadora o bueno, de Dropbox, donde tengan ustedes guardado el archivo, lo cargan y lo mismo en sincrónica. ¿Qué pasa? Que algunos se preguntarán, ¿y puedo subir una asincrónica y una sincrónica? Sí. Si tienen las dos actividades, si tienen el tiempo para compartirnos ese material, estaría muy bien. Cuando ustedes le pulsan aquí la plantilla, esperen si ustedes lo están viendo, sí, les va a descargar un archivo así como acá abajo, que se llama Taller Aprendizaje Asincrónico y Sincrónico. Al abrir ese archivo, lo que van a ver es lo siguiente. Perdónenme que está abriendo. Entonces, lo que van a ver es este archivo en Word. Entonces, ustedes es importante que lo guarden con su nombre, guardar como. Entonces, le dan aquí Alexandra. Voy a hacer el ejercicio con Alexandra Bulla. Entonces, le dan en escrito
de acuerdo. Ya en ese momento pueden empezar a escribir, por eso lo dejamos abierto en Word. Entonces, tipo de actividad, no, resulta que yo quiero presentar una sincrónica. Nivel educativo, yo tengo una actividad que realicé con mis estudiantes de grado 11º, de edades entre 15 y 17 años. El contenido matemático, entonces, integrales. Si quieren dar más detalle, todo lo pueden escribir acá. La expectativa, si necesitan más campo, pues ustedes saben que esta herramienta Word permite que hacia abajo desplacen todo lo que quieran. Pueden de pronto correr, si es mucha información, estas columnas. Entonces, la idea es que aborden la dimensión pedagógica, la dimensión comunicativa. En este caso vamos a hablar de la dimensión tecnológica y es que la idea es que describan pues el contexto de sus estudiantes, si ellos todos cuentan con herramientas tecnológicas, con un dispositivo, de pronto sí, entonces como es sincrónica, lo vamos a trabajar en Zoom, entonces cuál es la herramienta que utilizaron para esa actividad. Ya miro el chat, que sé que ustedes me están escribiendo en el chat, no sé si hay muchas preguntitas. Descripción de la actividad, entonces aquí la idea es que adicional a esta estructura, nos ha pasado que hay muchos de ustedes que tienen blogs, que tienen mucho material abierto, y pues la idea es que todo esto acá pueden colocar imágenes. Entonces, ¿cómo coloco una imagen? Voy en insertar, imagen, y busco en el explorador las fotos, o bueno, las imágenes que tenga. Enlaces a YouTube, algunos de ustedes tienen canales en YouTube y quieren también presentar esa información, pues este es el espacio para complementar esa actividad. Como ya le dan guardar, entonces ya después van aquí a enviar archivos, seleccionar de la computadora. Ay, creo que ustedes me están viendo y yo les estoy hablando sobre algo que no están viendo. Entonces van aquí nuevamente a la plataforma, entonces ya guardaron su actividad, como les digo, puede ser una actividad que ya hayan desarrollado, le dan en cargar, seleccionar de la computadora, yo en este caso lo guardé, entonces Alexandra Bulla, le dan abrir y le dan enviar, acá en cargar. El mismo sistema les informa, su actividad fue cargada, entonces pues por ese lado no hay ningún problema. Como les comentaba, porque primero pues para la próxima sesión es importante que ustedes hayan subido actividades. ¿Por qué? Porque el jueves en la mañana, a quienes les seleccionemos la actividad, les enviaremos un mensaje. Tienen 7 minutos máximo para contarnos un poquito, primero hacer alguna descripción de dónde son, de cuál es su contexto, su institución, y para describir la actividad, contarnos un poquito su actividad. Entonces ahí les comentaremos cómo usar la plataforma fácilmente. Pero eso lo haremos el jueves en la mañana, para que quienes van a presentar. Porque les contamos, o les cuento, que este espacio es muy bonito y realmente ha sido muy satisfactorio para nosotros. Y pues es importante que ustedes también participen. Resulta que como contribución, a manera de contribución adicional, pues del material que ustedes tienen disponible del curso, nosotros hemos querido, cohorte tras cohorte, hemos querido recopilar información de actividades que han hecho ustedes como profesores, que han implementado o que simplemente tienen en su mente y quisieron presentarnos. Si ustedes pulsan en cualquiera de estos dos, visualizar, se van a ir a una carpeta en la que van a encontrar material disponible para ustedes de diferentes actividades de cohortes anteriores, sobre temas muy variados, irracionales, fracciones, plano cartesiano, varios temas, hay enlaces y actividades de otros profesores, límites, números naturales, enteros, sucesiones, entre otros. ¿Qué es importante? Varias cosas. Este material es para ustedes, pero les agradecemos a que ustedes tienen el nombre del autor y el tema. En algunas ocasiones tienen videos, que este material se trate con muchísimo respeto. Recordemos que este material no se puede difundir así porque sí, o mostrar, o decir que seguro esto no pasa, pero de que yo lo hice, si tiene otro autor. Entonces, eso es muy importante que tengamos, que este material se use de manera correcta. Y
pues qué chévere que sus trabajos también hagan parte de esta contribución a otros colegas, porque quienes han asistido a estas cohortes anteriores también van a poder tener acceso a ese material. A veces nos pasa que como profesores día a día, como ustedes lo mencionaron, tenemos que estar innovando, tenemos que estar buscando ideas y no siempre tenemos por qué, debemos tener la capacidad para inventar, hacer cosas nuevas. A veces por eso termina siendo magistral mi clase porque pues ay, no tengo ideas y eso no está mal. Entonces nosotros quisimos hacer este espacio también para que ustedes tengan acceso o puedan quizá implementar algunas, miren, estos trabajos están, hay muy pocos videos, pero están estructurados en este esquema de dimensiones virtual que nosotros les hemos compartido, como esa planeación, ¿no? Como esa nueva estructura para la planeación virtual, pues está estructurado, entonces seguramente si ustedes lo miran, por ejemplo, miren, debido a la zona rural, entonces hay de diferentes contextos, seguramente les va a dar muchísimas ideas, miren, hay guías, por eso les digo, les agradecemos que traten con mucho respeto este material, ¿no? No es de nuestra autoría, por eso colocamos abiertamente el nombre del autor, entonces si utilizan algo de información, por favor referenciar. Y es un material muy bonito para nosotros, que sabemos que es muy útil para todos. Entonces, permítanme, voy un momento a la página. Ya respondo sus preguntas. Perdónenme que estaba, creo que Camila estaba interactuando con ustedes, entonces no me preocupo. Perdónenme. Entonces, como lo menciona Camilo, hay plazo para enviar esta actividad hasta el próximo miércoles 26, o sea, pasado mañana, a medianoche. Y el jueves en la mañana van a recibir un correo para quienes van a presentar su actividad. ¿Qué pasa? Que así usted no haya sido seleccionado para presentar su actividad, va a tener acceso al repositorio, sus compañeros van a poder ver su actividad, por eso es importante que ojalá y todos compartan su actividad. Les pido usuario y contraseña, esto se envió al correo electrónico, sin embargo ya se los enviamos, ya les enviamos aquí por el chat esa información, tanto la clase como el usuario y la contraseña, porque recuerden que esto es solo para los estudiantes del curso, así como la certificación. La certificación se hace si asistieron a mínimo 3 actividades de las que hemos desarrollado. Como lo menciona Camilo, no sabemos si hay otra cohorte. Igual les estaremos enviando, si llega a haber otra cohorte, les estaremos enviando a ustedes la información. Incluso les comentamos, a estos cursos se inscriben muchos docentes. Sin embargo, no necesariamente asisten. No sabemos de pronto si es por el horario. Sería chévere que ustedes nos cuenten un poquito, digamos, qué les ha permitido, porque se les ha facilitado asistir al curso, si el horario, digamos, les ha parecido pertinente. Mientras les enviamos el usuario y la contraseña, ya se las envío para que no se salgan, ya les voy a enviar también, primero voy a enviarles la asistencia, recuerden que deben colocar solo una vez, no es necesario muchísimas veces. Entonces, ahí les envío el enlace de la asistencia. Y ya les envío también el usuario y la contraseña para que accedan al material. Permítame un segundito, que tengo los datos por aquí. No los encuentro. Ya. Perdonen reiterarles muchísimo esto, pero les agradecemos que hagan un buen uso del material, ¿no? Esto no es para estar, digamos, distribuyéndolo así o de pronto no utilizar información sin referenciarla. Eso es muy importante. Ahí les envié pues la información, profes. Y ya, pues no siendo más, esperamos toda la colaboración de ustedes, todo el trabajo. Creo que ha sido un espacio muy importante para todos. Nos vemos el jueves. Muchas gracias por la asistencia a este
a esta sesión que realmente me emociona mucho hablarla con ustedes. Les vuelvo a enviar el enlace porque he visto que algunos se han salido. René, para acceder a la página, nosotros usualmente dejamos 1 o 2 semanas de tiempo adicional para que ustedes puedan tener acceso al material, o a veces un poco más. Realmente no estamos tan presionados con eso. Muchísimas gracias a todos y pues doy por finalizada esta sesión. Que pasen todos una feliz noche.